diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste de invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 20 en adelante. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y en el versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 266. Y ya satisfechos alijaron la nave, echando el trigo al mar. Y en el versículo 44 dice: y todos y los demás, partes en tabla y parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Damos gracias una vez más por este tiempo. Que el Espíritu Santo sea, hermanos, aquel que en esta mañana nos hable, porque necesitamos como iglesia oír al Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo tiene que ver con la palabra que Él va a enviar en esta mañana. ¿Amén? Padre, gracias en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, que conoce la verdadera necesidad, nos ministre en esta hora. Yo en tu nombre declaro victoria, en tu nombre declaro cielos abiertos. En tu nombre, Señor, ruego que aquellos que están enfermos reciban ese milagro de sanidad, los que están oprimidos, los que han venido con alguna preocupación, Señor, Dios, tú tienes los recursos para ayudarnos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana lo que les quiero compartir, hermano, tiene que ver con la fe de un hombre. La fe de un hombre para salvar a muchos. De eso quiero hablarles en esta mañana. De la fe de un hombre nada más para salvar a muchos, y tiene que ver también mucho con cada uno de nosotros y de la fe de ustedes y de nosotros. Amén. Saben que Abraham, Dios escogió, y a través de la fe de Abraham salvó a mucha gente, multitudes, millares. Aquellos que conocen la historia de Abraham, ¿verdad? Lo que sucedió cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de una tierra idólatra, y después, hermanos, a través de la fe de Abraham fueron bendecidas y benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y a través de esa fe nosotros también podemos ser salvos, ¿no? Y también a través de la fe de José. ¿Se acuerdan que José, un solo hombre en Egipto allí? Un solo hombre de fe, porque estamos hablando de la fe, ¿no?
La fe de un solo hombre para salvar a muchos. Y ustedes conocen la historia de José, que fue vendido como esclavo a Egipto, llevado a Faraón, allí esclavizado, fue preso y todo lo demás. Pero saben que él se mantuvo en fe. Y el mantenerse en fe hizo que se salvara toda una generación después, porque después, en el medio de la miseria, de la pobreza, de la escasez, ¿verdad? Jacob con todos los hermanos de José, ¿verdad? Fueron rescatados y llevados a Egipto, ¿verdad? Porque José mismo los envió a buscar y allí los sostuvo. Y allí, hermanos, muchos fueron salvados de la miseria, pero después crecieron, después se multiplicaron, fueron millares. Amén. Y eso fue gracias a que José, hermanos, la fe de José, ¿verdad? La misericordia de José y todo lo demás de un hombre hizo que muchos se salvasen. Amén. Después podemos hablar de Moisés, porque Moisés también, ¿verdad? Después Moisés en Egipto fue el libertador de un pueblo que estaba esclavizado, ¿no? La fe de un hombre llamado por Dios, ¿verdad? Que se llamaba Moisés, salvó a multitudes, ¿no? Y podemos hablar de David, un hombre que enfrentó al Goliat. Cuando lo enfrentó a Goliat, salvó a multitudes, salvó a todo el pueblo de Israel. Un hombre de fe. Amén. También podemos hablar de Esther. Esther, una reina, y a través de la fe de esta mujer, salvó a toda la nación judía. Si no fuera por la fe de esta mujer, lógicamente tuvo todo un respaldo, pero fue la fe de la mujer, ¿no? Que él dice, que terminó diciendo: yo voy a ir a ver al rey, y si perezco, que perezca, ¿no? Era una mujer de fe, ¿verdad? Y salvó a toda una nación. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos, hay muchos más, pero aquí vamos a hablar de Pablo. Pablo, un hombre de fe, salvó a muchos. Y si usted va a la palabra de Dios, hablando de muchos, ¿verdad? Cuando en el versículo 37 dice: y éramos todas las personas en la nave 276. Amén. 276. No era poca gente. Pero Pablo no salvó solo a esos. Pablo salvó a muchos gentiles, muchísimo. Aquí habla de este número porque justamente eran los que iban en la nave. Entonces, hermanos, la fe de Pablo, amén. El propósito de Dios es que la fe de cada uno de ustedes, de nosotros, salve a muchos. Amén. Dios nos llamó para ser testigos fieles. Entonces, tu fe va a salvar a muchos. Tu fe, ¿verdad? Porque tú eres la persona de fe y sos la responsable de salvar a muchos. Así como Pablo era el responsable de ir a los gentiles y llevar el mensaje del Evangelio, tú que estás acá, nosotros que estamos acá, somos responsables de salvar a muchos con el mensaje del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el caso de Pablo, en este caso era el propósito de Dios con Pablo era que él fuera a Roma. Pero en ese transitar ocurrió todo eso en el mar, ¿verdad? Y habían 266 personas en toda la embarcación y Dios también tenía el propósito de salvarlos a ellos, ¿eh? Dios usó la fe de Pablo para salvar a 266 personas, amén. Dios va a usar tu fe entonces con el propósito de salvar a muchas personas. Y a veces no tenemos ni idea a qué cantidad de personas vamos a salvar. Pero podemos salvar a muchas personas, ¿verdad? Porque en todo este transitar en nuestra vida de cristianos nos encontramos con gente, les entregamos folletos, le hablamos del Señor, predicamos el Evangelio. Constantemente nosotros estamos derramando luz, anunciando las buenas nuevas, a veces con nuestro propio testimonio, sin hablar mucho quizás, pero viendo, hermanos, que somos personas de fe, estamos dando la oportunidad para que muchos sean salvados. Amén. Ahora, hermanos, esa fe que salva a muchos debe ser una fe genuina, porque todos estos personajes que yo les hablé anteriormente, ellos tenían una fe genuina, una fe verdadera, una fe que era probada y era aprobada. O sea que todos aquellos, ¿verdad?, que están dispuestos a salvar a muchos y son llamados por Dios a salvar a muchos, tendrán que mantener una fe probada, que va a ser probada, y una fe aprobada por Dios. Amén.
Qué interesante, ¿no? Porque la fe que va a salvar a tu familia tiene que ser una fe que va a ser probada y una fe aprobada. No puede ser una fe fluctuante, que hoy creo y mañana no creo, porque tu familia, tus amigos, tus conocidos constantemente están mirando tu fe. Amén. Y observando, por más que no te digan nada, quizás algunos rechazan el evangelio y todo lo demás, pero ellos están observando tu fe. Amén. Están observando, ¿verdad? Y ellos se van a dar cuenta si tu fe es una fe genuina. Y la fe genuina es una fe constante. Es una fe perseverante, es una fe, hermano, que atraviesa tormenta, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre aquellos que nos están leyendo y mirando cada día están viendo cuán importante es el Dios en el cual creemos. Amén. En esta mañana hago una pregunta: ¿cuán importante es el Dios en el cual tú crees? En el cual creemos. ¿Cuán importante es? Amén. Usted dice, muy importante. Bueno, si es muy importante hay que demostrarlo. Porque si no es una fe de palabras y no es de hecho. Amén. Por eso, si nosotros queremos salvar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, tenemos que tener una fe genuina. Amén. Y saber que la fe genuina es probada, hermanos. Aquí, en el versículo 13, ellos entraron en esa embarcación, no le hicieron caso a Pablo. Pablo quería quedarse en Creta, no zarpar de ese lugar. Pablo era la única persona de fe en esa embarcación, y dice que soplando una brisa, ¿verdad? Parecía que todo estaba tranquilo, pero en el versículo 14, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos de llevar. Quedaron a la deriva, dice el versículo 17 al final. Amén. Y dice que fueron combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojaron los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Todo eso aconteció ahí, hermanos, y eso habla, hermanos, de que hay una oposición. Si tú tienes una fe genuina, vas a recibir oposición, va a haber oposición. Va a haber oposición, hermanos, porque el enemigo no va a querer que tú mantengas esa fe genuina. El enemigo de alguna forma va a querer que tú dejes, abandones, pierdas, debilites esa fe, apagues ese fuego de Dios que hay en tu vida. Va a trabajar para eso, va a desanimarte. Y aquí en esta tempestad está demostrado, hermanos, porque él era una persona de fe, Pablo. Sin embargo, tuvo que enfrentar toda esta oposición. Un viento huracanado, no solamente sobre él, sino sobre ese grupo de personas. Que podemos decir, ese grupo de personas puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. Vientos huracanados que golpean para tratar de desestabilizar, de desanimarlos, tratar de romperlos, tratar de que abandonen todo y que perezcan. Porque estaban a la deriva en el mar, dado ese viento, hermanos. Los vientos huracanados vienen para probar la fe del creyente. Amén. Así que si no queremos vientos huracanados, jamás vamos a ser probados. Pero si no somos probados, tampoco vamos a ser aprobados. Y si no somos aprobados, la fe nuestra no salvará a muchos. Quizás no salve a nadie también, ¿verdad? Pero porque nosotros somos llamados a ser testigos fieles, ¿verdad? Y la única forma de ser testigo fiel es saber que vamos a pasar por pruebas. Amén. Vamos a pasar por quebranto, por lloro, por lamentos, por desánimos, por abatimientos, porque realmente todo lo que pasó con esta gente, y aún el apóstol Pablo acá, ¿verdad? Todo esto que pasó, hermanos, fue toda cosa para desanimarlos, desalentarlos. Tuvieron 14 días tratando de encontrar una solución, sin comer nada, porque había una tempestad furiosa en el mar. Había un problema que no era de pocos días, no era de poco tiempo. A veces el creyente enfrenta problemas y no es de pocos días. No es que unos días yo resuelvo. Hay cosas que en pocos días se resuelven, pero hay otras cosas que no se resuelven en pocos días. Hay cosas que pasamos por muchos días, y ese es el problema, porque cuando pasamos por pocos días
la podemos llevar fácilmente, pero cuando la prueba es complicada, la tormenta, los vientos huracanados que dan con ímpetu, a veces son por muchos días, como fue acá, no fueron pocos días, sino muchos días, te desgasta, hermano, te desanima, te desalienta, te hace bajar los brazos. Es así porque somos humanos. Somos personas de fe, pero somos personas humanas. Amén. Gloria. Dice, sin ver ni sol ni estrella por muchos días, dice en el versículo 20. ¿Sí o no? Dice, amén. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo está diciendo eso, ¿verdad? No, una tempestad no pequeña por muchos días todavía. Amén. Entonces, hermanos, la vida del creyente a veces es así. Por muchos días hay una tempestad que no es pequeña. Esto es para que nosotros también digamos, yo no puedo descuidar mi fe. Yo tengo que profundizar, tengo que ampararme, tengo que buscar refugio, tengo que buscar al Dios que es el único que está por encima, porque Él es soberano y es el único que puede sostenerme en este momento. ¿Eh? La fe que salvará a muchos a veces nos lleva a extremos. El extremo aparece aquí en el versículo 20, pero al final dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aparte de eso, hermanos, cuando uno pierde la esperanza es porque realmente es fuerte la tormenta. Cuando uno pierde la esperanza, dice, ya no quiero más, no hay más nada que hacer, y ya lo único que nos espera acá es la muerte, ¿verdad? Es la tragedia, es el dolor. Bueno, es un extremo. Eso también nos habla, hermanos, de que el creyente de fe, el creyente que tiene una fe que puede salvar a muchos, a veces va a pasar con pruebas hacia los extremos, hacia los límites, ¿verdad? Aún hasta perder la esperanza, ¿no? Aún cuando perder la esperanza, nada más que Dios es un Dios que es esperanza cuando no hay esperanza. Amén. Esto es lo que nos va a sostener. Igual, cuando no tengamos esperanza, vamos a tener esperanza en Dios. Porque Dios es una esperanza viva. Amén. Entonces, más allá, hermanos, que humanamente nosotros no tengamos esperanza de resolver eso, podemos decir que divinamente podemos resolver, que aún hay esperanza, que aún Dios puede revertir, que aún Dios puede cambiar esa mirada, ese panorama, esa tragedia, ese dolor, esa enfermedad. Dios puede obrar el milagro, aunque el médico, aunque los médicos, aunque los tratamientos no hayan funcionado, Dios sigue funcionando. Amén. Dios sigue funcionando para restaurar vida, familia, matrimonio, hijos perdidos, desamparados, lo que sea. Dios, hermanos, sigue funcionando. El mundo y los humanos, la ciencia, todo puede fallar, pero Dios no va a fallar jamás. Amén. Pero aquí en esta tempestad a veces perdemos la esperanza, porque son extremos. Nadie quiere llegar a un extremo, ¿verdad? Ninguno de nosotros queremos llegar a un extremo. Sin embargo, ellos llegaron, porque llegaron a perder toda esperanza por la larga lucha, ¿verdad? Ya hacía, dice, mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Una fe, hermanos, que va a salvar a muchos y que es probada, ¿verdad? Y que necesita ser aprobada, ¿verdad? Es una fe que también nos va a permitir que tengamos pérdidas. ¿Cuántos quieren tener pérdidas? ¿Cuántos quieren tener pérdidas? Ninguno queremos tener pérdidas. No queremos perder absolutamente nada, pero sabemos que nosotros hemos perdido cosas. Todos nosotros hemos perdido algo, ¿verdad? Pero también esto nos habla y nos enseña algo interesante. A veces estamos orando por un familiar, por familiares, por amigos, por conocidos, y esos familiares comienzan a tener pérdidas.
Y nosotros no queremos que nuestros familiares tengan pérdida. Queremos que nuestros familiares sean bendecidos, sean prosperados, sean sanados, sean restaurados en todas las cosas, pero ellos tienen pérdidas. ¿Por qué esta nave tuvo que tener pérdidas? Porque ellos tuvieron que perder muchas cosas, y habla aquí de las cosas materiales. ¿Por qué tuvieron que perder? ¿Por qué tuvieron que llegar a ese extremo de perder? ¿Por qué nuestros familiares tienen que perder cosas? ¿Verdad? Aquí habla de que tuvieron pérdidas. Ahí iba el apóstol Pablo, un hombre de fe, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas cosas se rompieron y se perdieron y tuvieron que tirarlas, muchas de ellas, deshacerse de muchas de ellas. Amén. Una de las cosas que aparece aquí, hermano, en el versículo 10, Pablo dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo trató de impedir, hermanos, que ellos zarparan de ese lugar. El apóstol Pablo era el hombre de Dios, era el hombre de conocimiento divino, era el hombre que tenía consejos divinos para salvarlos. Era el hombre que tenía comunión con Dios para darles una palabra de exhortación, pero ellos no quisieron escuchar. ¿Entienden? ¿Cuántas veces nosotros les hablamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, les insistimos, les decimos una y otra vez, les decimos cosas? Les hablamos del Señor con amor, con respeto, con un buen testimonio, pero ellos no quieren escucharte. Aquí pasó lo mismo. El apóstol Pablo, el apóstol de la fe, que tenía la palabra de Dios, el que tenía el mensaje correcto, el que intuía por el Espíritu de Dios que podía agarrarse una tormenta en el mar, no quisieron oírlo. Muchas veces nosotros queremos impedir que nuestras familias atraviesen por tormentas, por perjuicios y por pérdida, pero ellos no quieren, no te oyen, ¿verdad? Porque dice que dieron más crédito a los demás que a Pablo, que confiaron más en los demás que a Pablo. Y ese es el problema a veces de nuestra familia, que estamos orando, amigos, conocidos. Ellos, hasta que no tengan pérdidas, difícilmente vengan a Cristo. O sea que si estamos orando y tu hijo, tu familia o quien sea tiene pérdida, es porque Dios está permitiendo esa tormenta. Dios es el que permite para que podamos nosotros también rescatarlos. Pero cuán importante es la fe de Pablo. Cuán importante es tu fe para salvar ese familiar, ese amigo que está teniendo pérdida, no sé en qué área, pero está teniendo pérdida. Cuán importante es tu fe. Amén. Porque aquí vemos en la palabra, amén. Pero es difícil cuando amamos a nuestros familiares verlos perder, hermanos. Verlos ser sacudidos por tormentas. Es difícil para cada uno de nosotros, ¿verdad? No es fácil. Amén. Pero la fe que salvará a muchos también puede experimentar a Dios en las noches más oscuras. Y esto es lo que quiero dejarles, que está en el versículo 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de cosas materiales, ¿no? O de otro tipo de cosas, ¿no? Pero pérdida de vida. Sería bueno que nosotros podamos decir, Señor, qué bueno que mi familia no va a perder la vida eterna. No va a perder la vida eterna. Va a perder quizás esto, lo otro o aquello, pero no perderá la vida eterna. Dice, no habrá ninguna pérdida de vida. Él no dice que no habrá ninguna pérdida. Dice de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, de cosas materiales. Ahora, aquel que tiene una fe para salvar a muchos, tiene que fijarse lo que dice el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César, llegar a Roma, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. La fe que salvará a muchos puede hacer que experimentemos a Dios en las noches más oscuras. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 23 ahí, porque esta noche, amén, en esa noche, hermanos, donde habían perdido toda esperanza de salvarse, donde parecía que nada sucedía,
en esa noche oscura que te tocó vivir, en esa noche difícil que te tocó transitar, ahí cuando parecía que nada cambiaba, ha estado conmigo el ángel del Señor diciendo: Pablo, no temas. Gloria a Dios, que Dios hermoso es el Dios del apóstol Pablo, que Dios hermoso es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Amén. Porque en las noches más oscuras, donde ya no hay, donde vos intentaste todo porque lucharon, trabajaron, allá hacía 14 días que estaban ahí luchando en una tempestad en el mar, no era poca cosa, hermanos, pero ahí se experimenta Dios. Amén. En esas noches oscuras es cuando experimentamos la gracia, el poder, la presencia del Señor y saber de que Dios no nos deja en ninguna clase de tormenta. Dios no te está dejando en esta clase de tormenta, no te va a dejar. Y hay buena noticia todavía. Amén. Así que, hermanos, qué bueno es, porque en el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirvo, o a quien sirvo. Amén. Gloria a Dios. Es importante. Porque Él destaca aquí convencido, hermanos, el Dios de quién soy yo. Amén. ¿De quién soy yo? ¿Cuál es mi Dios? Ese Dios ha estado conmigo, es el único Dios que no me ha dejado en las noches oscuras. Se llama Jesús. Amén. Ese Dios a quien yo sirvo, hermanos, servimos a Dios, al Dios vivo que está con nosotros en las noches oscuras. Él sigue estando con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, que tengamos claro a quién estamos sirviendo y tenemos que tener claro, hermanos, que Dios, a qué Dios nosotros pertenecemos. Amén. Amén. Por último, la fe que salvará a muchos te guía a lugares de refugio. En el versículo 33 dice que comenzó a amanecer. Gloria a Dios. Amén. Si leemos el versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, porque no podían comer. No había forma de estar tranquilo por todo lo que pasaba. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas que estaban en la nave 276 personas. Amén. Después que comenzó a amanecer, hermanos, ellos encaminaron hacia un lugar de refugio. La fe que salvará a muchos te guía a un lugar de refugio. Aleluya. Esto es importante, hermanos, para nosotros. Porque Dios permite, sí, que vivamos tormenta y que haya huracanes en contra y que nos golpeen y que tengamos ciertas pérdidas y todo lo demás. Pero el propósito de Dios es que lleguemos a un lugar de refugio, a una meta, a un lugar de alivio, de bendición, y allí encontremos todo lo que estábamos necesitando para salvarnos. Amén. Amén. Ellos llegaron a la isla de Malta. Malta significa refugio, lugar de refugio. Amén. Siempre hay un lugar de refugio para aquel que está en lucha. ¿Cuántos creen? Amén. Siempre, hermanos, y el lugar de refugio es un lugar donde hay bendición, donde hay consuelo, donde hay protección, donde hay abrigo, donde hay fuego. Porque dice que los naturales, los que vivían allí, dice que armaron un fuego porque ellos estaban con mucho frío, todito mojado allí, y allí armaron un fuego. Y allí ellos se calentaron en el fuego, ¿verdad? Se les fue el frío, y dice que los alimentaron, comieron bien, se saciaron, dice que los trataron muy bien. Qué lindo es, hermanos, cuando te tratan bien, ¿verdad? Qué lindo a veces cuando uno está en la lucha, en la prueba, en la dificultad, pero hay un nuevo amanecer, gloria a Dios, hay una victoria, gloria a Dios. Esto para ustedes, hermanos, que han pasado noches oscuras, enfrentando vientos huracanados, siendo con una fe probada, pero están saliendo aprobados porque se han mantenido en fe. Amén. Manténgase en fe. Manténgase en fe en este tiempo. El fuego habla de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gente amable, después de todo lo que habían pasado, encontrar gente amable. Todavía se encuentra gente amable, hermanos. Gloria a Dios. El fuego
que tiene simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que cuando una víbora venenosa mordió a Pablo en su mano, todos creían que él se iba a morir por el mortal veneno que tenía esa víbora, ¿verdad? Estaban esperando que se hinchase y después que pasó mucho tiempo vieron que no, cambiaron el parecer. Pero lo importante es lo que hace Pablo, ¿verdad? Sacude esas víboras en el fuego. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir sacudiendo las víboras en el fuego. Amén. La víbora es el arma del enemigo que viene para dañarte, para matarte, para destruir tu fe, para desanimarte, para apocarte, para que tires con todo, para que abandones, para que muera tu fe. Amén. Pero el fuego de la presencia de Dios hace que toda serpiente antigua, venenosa, todo mal, toda mentira, todo engaño, todo desánimo, lo que sea sacudido en ese fuego y huya, porque huyó. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. No temas, dice el versículo 24. Tened ánimo, no temáis. Amén. La fe de un solo hombre salvó a muchos. Pero lo importante, vamos a leer el versículo 34, un poquito, hermanos. Dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Eso. Y en el versículo 44 dice que todos se salvaron. Amén. Gloria a Dios. Y también, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios le ha concedido a todos los que navegaban o los que estaban en la nave. Gloria a Dios. Todos aquellos. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Amén. ¿Cuáles son los que navegan contigo? Quiero que se hagan esa pregunta. ¿Cuáles son los que están navegando contigo? Aquí con el apóstol Pablo estaba navegando un montón de gente, ¿verdad? Compañeros, amigos, otros que iban a ser llevados presos, muchos presos iban también ahí. Ahora, ¿cuáles son los que navegan contigo? En esta mañana piensa, ¿tu familia? Son los que navegan contigo. ¿Cuántos levantan la mano? Y pueden decir, mi familia navega. ¿Por qué navega? Porque están en tus pensamientos, están en tus oraciones, están en tu clamor, en tus lágrimas, tu familia, porque amas a tu familia. Esos son los que navegan contigo cada día. Esos son los que navegan, los vecinos, tus amigos, las personas que los amas cada día y que querés que ellos se salven. Dice que Dios le concedió a Pablo a todos los que navegaban con él. Esto es una palabra profética, hermano, porque Dios va a conceder a todos. Si tú eres una persona de fe, ¿verdad? Una persona de fe que va a salvar a muchos, una fe probada y aprobada, Dios va a conceder a todos, te va a conceder a todos los que navegan contigo. Todos los que navegan. Todos los que navegan contigo, ¿verdad? Fueron salvados. En el versículo 44 dice la Escritura. En el versículo 44 dice que todos se salvaron. Todos los que navegaban con Pablo. Una persona de fe. ¿Cuán importante es tu fe, hermano? ¿Cuán responsable tiene que ser tu fe? Porque personas que están perdidas en el mundo, familiares, amigos, conocidos, dependen mucho de tu fe. Porque tu fe te va a llevar a orar, a clamar y a permanecer con un buen testimonio firme ahí, hermanos, para que ellos sean salvos. Y un día Dios nos pedirá cuenta de esa fe también que hemos tenido. ¿Amén? Así que dale gracias, porque Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Amén? Cuánto nos preocupa la familia, cuánto nos preocupa esa persona caída, atada con cadenas, ahí en las manos del enemigo.